y obedecer. Oír, recibir y obedecer. Oír, recibir y obedecer. Amén. Amén. El autor, como lo acabamos de mencionar, es Santiago. Santiago, el hermano del Señor. Es lo que la tradición ha identificado al autor. La tradición cristiana identifica a este autor como el hermano del Señor, Santiago, líder de la iglesia en Jerusalén. Eso está registrado en Hechos capítulo 15. Líder de la iglesia en Jerusalén. Él escribe a las 12 tribus en la dispersión, cuando salen dispersas. Santiago capítulo 1, versículo 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. O sea, Él les manda esta carta a esas 12 tribus, a ellos les está escribiendo. Y hay un propósito de Santiago en escribir esta carta. Él tiene un propósito principal y lo que busca es mostrar que la fe genuina, porque recuerde que toda esta carta habla de fe y obras. Fe, obras, fe, obras. De hecho, por ahí Pablo también hace un contraste, ¿no? Pero habla de la fe y la obra. Debe ser una fe genuina, evidenciada en una vida transformada. Esa es la obra. No puedo decir tengo fe, pero no muestro con mi vida una acción de una vida transformada. O sea, una obra de esa fe. Santiago no discute la justificación por la fe como Pablo lo puede hacer en algunos casos de sus cartas, sino que confronta una fe meramente verbal que no produce obediencia. Porque algunos comentaristas, algunos se han atrevido, por decirlo así, a decir de que entre Santiago y Pablo había una discordia en cuanto a la fe, a la justificación por fe, y le atribuyen a Santiago que si dijera la justificación por obras, cuando no es así. Él está diciendo es la fe muestra una obra. Es lo que quiere decir. Nunca contradice a Pablo, el apóstol. Pero dentro de todo esto también vemos cómo la carta se concentra en enviar una palabra a las 12 tribus que están en la dispersión de fortaleza, de fuerza por persecución, pero también de fortaleza en la opresión. Recuerde que por allá en en el capítulo 5 habla acerca de la opresión de los ricos, habla acerca de los enfermos. ¿Qué deben hacer? Si alguno está enfermo, haga oración. Si alguno está alegre, cante alabanzas. Eso es lo que está diciendo Santiago finalizando su carta. Y es como un conjunto de unas palabras de fortaleza a aquellos creyentes que estaban dispersados, que eran judíos como tal y se habían dispersado a lo largo del territorio. Palabras de fuerza, palabras de fortaleza, palabras de aliento en sus momentos de persecución, de tristeza o de opresión. Unas instrucciones claras. Pero dentro de estas instrucciones y palabras fortalecedoras de parte de Santiago, el capítulo 1, él hace una breve exposición centrándose en la misma palabra, centrándose en la misma palabra. Y en esto, el versículo 19, Santiago se centra en decir, hermanos, todo hombre sea pronto para oír. De ahí nuestro primer encabezado de este mensaje, prontos para oír la palabra. Prontos para oír la palabra. De ahí viene en su exposición, capítulo 1, hablando de la palabra, para luego mostrar la fe sin obra muerta, para luego hablarle acerca de sus momentos de persecución, luego hablar de opresión por los ricos, todo esto. El primero nos introduce en la palabra y la necesidad de estar prontos a oír la palabra. Prontos a oír la palabra. Ahí está el versículo 19. Por esto, mis amados,
hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Pero mire, aquí hay varias cosas importantes. Pero cuando está esta conexión lingüística del versículo 19, por esto, ese por esto me está conectando algo. Y me está conectando el versículo anterior, que está en el versículo 18. Lo que dice, él, el versículo anterior, es un contexto inmediato, de su voluntad, nos hizo nacer. ¿Por qué? Por la palabra. Viene hablando de la palabra. Él, por su voluntad o de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Está hablando Santiago de que estos judíos dispersos, estos judíos regados en el territorio, habían nacido por voluntad de Dios, de nuevo, nacimiento de nuevo, por la palabra de verdad, para que fueran primicias. De hecho, y allá están y salen las primicias. La primera, la iglesia primitiva, primicias de sus criaturas. Nosotros no somos las primicias de sus criaturas. Si el Señor viniera en 2000 años más después, un ejemplo, nosotros seríamos la mitad dentro de todo el proceso de la redención en Cristo, pues hablando en Cristo. Las primicias están acá. Y los que por fe esperaron son los antiguos, los patriarcas. Pero aquí empiezan las primicias. Por lo que viene hablando del versículo 18, de su voluntad nos hace nacer por la palabra de verdad, conecta el versículo 19 diciendo por esto, o sea, por ese nacer de su voluntad en la palabra, de verdad. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Qué bueno. Qué bueno, porque él les está diciendo, vea, ustedes ya nacieron con la palabra de verdad. Ustedes tienen la palabra de verdad. Y como tienen la palabra de verdad, la cual es por la voluntad de Dios que Él trajo a sus vidas, sean prontos para oír. ¿Para oír qué? La palabra. La misma palabra de verdad por la cual nacieron. Sean prontos para oír la palabra que Dios trae. Sean prontos para oírlo a Él. Y da dos referencias importantes, que es lo que normalmente el ser humano falla continuamente en eso, fallamos. Y es, nosotros normalmente no somos prontos para oír, hablándolo a nivel general. Nosotros, es más, a veces no dejamos hablar. Amén, así es. Lo que somos es prontos para hablar. A veces no ha dicho alguien algo y ya tengo la respuesta en la boca. Y sabe, una de las cosas fuertes de esto es que la mayoría de veces que una persona tiene la respuesta inmediata en la boca, sin dejar que otro hable, en esa mayoría de veces, ocasiones, no edifica lo que se habla. A veces es para destrucción, a veces es para dañar. ¿Y qué pasa normalmente cuando eso sucede? Después de hablar, es que la gente piensa, recapacita y dice, "Ah", y mucho. Yo he visto a muchas personas que después de hablar prontamente, sin haber oído prontamente, hablar apresuradamente, tienen que decir, perdón, no es que la embarré, no es que me dejé llevar de la, ¿qué? Ira. Por eso el otro punto es, tardos para hablar, tardos para irarse. Tardos para irarse. Porque en ese airarse no opera, no obra la justicia de Dios. Y si la justicia de Dios no obra ni opera en ese airarse, ¿qué vamos a hablar? Cosas que a Dios no le van a agradar. Y eso se ve mucho en el diario vivir. Esto se ve mucho en los hogares. Esto se ve mucho en todos los campos de nuestra vida. ¿Cuántas veces en el hogar no se han dicho cosas que después se rascan la cabeza? ¿Yo por qué dije eso? ¿Y por qué lo dijo? Porque se dijo.
Póngase usted a mirar, ¿por qué se dice eso que después se arrepiente de decir la persona? Es por la ira. Porque en la ira la persona suelta de todo. Y después, ay, lo que... Pero no, Santiago está diciéndole a las 12 tribus esparcidas que ya tiene la palabra de verdad, les está diciendo, sean prontos para oír. Pero en este caso es la palabra de Dios. Sean prontos para oír la palabra de Dios. ¿Por qué creen ustedes que Santiago les está diciendo a ellos, sean prontos para oír la palabra de Dios? Porque, hermanos, esto no es que llegué a la iglesia, me bauticé y ya, no necesito más. No, yo llegué a la iglesia, me bauticé, pero ahí es donde más necesito palabra de Dios. Porque ahí es donde ya puedo oír con claridad lo que Dios me habla. Antes yo no lo oía. Antes no lo entendía. Antes no sabía ni lo que Él me quería decir. Ahora que ya estoy en Él, porque nací por su voluntad y la palabra de verdad, ahora sí puedo oír su voz. Ahora sí puedo entenderlo. Ahora sí puedo recibir su corrección, su dirección, su voluntad. O sea, ahora sí puedo ser enseñado. De hecho, si usted mira qué se le dijo a los apóstoles el día de la Gran Comisión. La Gran Comisión es que fueran, predicaran y bautizaran a todas las naciones, ¿cierto? ¿Y qué les dijo después en Mateo capítulo 28, versículo 20? ¿Qué les dijo después? Antes de que lo ponga. Enseñándoles. Que son nuevos discípulos que recibieron la palabra de verdad por la voluntad del Señor y no voluntad de hombre y no del Señor, hay que enseñarles. ¿Y qué hay que enseñarles? Todas las cosas que os he mandado. ¿Y qué es lo que el Señor le está diciendo que les mandó? Su palabra. Él les habló. Él les dijo lo que tenían que hacer. Él les dijo cómo hablarle a los demás. Esa es su palabra. Y eso que Él dijo es lo que tenemos registrado en el Nuevo Testamento. Los evangelios, los 4 evangelios sinópticos, son evangelios que se parecen uno con el otro con la perspectiva de cada autor, del escritor. Pero ahí está registrado nacimiento, ¿sí? Nacimiento y muerte y resurrección, sí. Pero no solo nacimiento, muerte y resurrección. Está registrada la vida y ministerio de Jesús. Y en la vida y ministerio de Jesús se registra lo que dijo, lo que habló, lo que ordenó, lo que hizo. Palabra de Dios. Entonces, mire la importancia de lo que está diciendo aquí Santiago, prontos para oír la palabra. Y cuando escuchamos esa palabra pronto para oír, ¿qué se nos puede venir a la cabeza, hermanos? Pronto. Fíjense, pronto. Que sea rápido para escuchar, que sea atento para escuchar. Sí. ¿Qué más? No sé si se aplicará en este tiempo, se para ir a escuchar la palabra de los servicios. ¿Será que? Pronto para ir a escuchar la palabra de los servicios. Ahorita. Para aplicar ahorita, bueno, pues no lo aplicamos tanto ahorita, pero bueno, también dispuestos. Pronto. Dispuestos Como a tiempo, ¿no? a tiempo, me gusta la palabra tiempo, pronto tiempo, todo eso entra, pero va como en el sinónimo. Póngame la nueva traducción viviente. Miremos cómo dice la nueva traducción viviente. Mis amados hermanos, Rápido. quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos. Rápidas. Pronto, tiempo, rapidez. Para escuchar. Lentos para hablar y lentos para hablar. O sea que en este sentido, en lo que ya entendemos esta traducción es poner un contraste, ¿no? Rapidez en escuchar. O sea, atención. ¿Qué dijo usted, hermano? Disposición. Disposición, ahí entra todo. O sea, estar más activa la escucha y bajarle toda la llama al hablar apresurado y toda la llama al airarse.
Porque normalmente toda la llama es en hablar apresurado, rápidos para hablar y rápidos para enojarnos, pero poco para escuchar. Cuando una persona está en discusión, note algo, están discutiendo, No escucha. si hay alguien, escucha al otro, No. y el otro, pero venga, pero es que le explico, no lo escucha, porque es ego. Y como en la ira no obra justicia, no pega justicia de Dios, escucha. Qué tremendo eso, ¿no? Claves de vida práctica para nuestra propia vida espiritual y cristiana. Manual de vida. Pero mire esto, hermanos, que quiero que se asombre, si se puede asombrar. 55.3. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá, ¿qué? Vuestra alma. Vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias Firmes. Ah, firmes a David. Isaías nos está dando una idea mucho tiempo atrás de lo que ahora Santiago estaba hablando y lo que había pasado en lo que él les dice en el versículo 18, es que ustedes por la voluntad de él nacen por la palabra de verdad. Y ahí el oír, inclinar el oído, lo podemos relacionar y conectar con prontos y rápidos para oír. Estar atentos, dispuestos y continuamente mirando qué podemos oír o mirándonos atentos a lo que podamos oír. escuchar. Oír del Señor. ¿Y por qué lo importante de ese oír? Que dice Isaías. Porque dice él, cuando se oye, se va él. ¿Qué dijo Jesús? Mis ovejas me ven. Oyen mi voz Oyen mi voz. y me obedecen y me siguen. Obedecen. Oyen mi voz y al oírla me siguen. Y cuando me siguen, ¿qué dijo Jesús? Yo les doy vida eterna. Vida eterna. Y que está diciendo Santiago, inclinen el oído a él y vivirá vuestra alma. Por su voluntad se nace. Y haré con vosotros pacto eterno. Entonces, Isaías está dando la idea acerca de lo que debe ser ese oír para vivir o para tener una vida eterna. Se oye a Dios para la vida eterna. Es necesario inclinar nuestro oído. Es necesario escuchar a Dios. Porque cuando nosotros inclinamos nuestro oído, ahí sí, mire, ya estamos en el Señor. Que es el caso de los de la dispersión, los que le está escribiendo Santiago. Ellos ya están en el Señor, ¿cierto? ¿Ya el alma vive? Sí, Ahora, ¿ustedes ya están en el Señor? sí, claro. ¿Ya sus almas viven? Amén, sí. Listo. Y entonces ya, ¿ganamos? Aquí viene una enseñanza que todavía no la he podido dar, no sé por qué. Sí, pero todavía no. Ese es el sí, pero todavía no. Sí, ya ganamos, pero todavía no. Sí ganamos, hermano Gustavo, pero todavía no. Es como el reino ya está entre nosotros, Sí, amén. pero todavía no. Sí, el reino consumado, pero todavía no, el reino inaugurado. Perdón, sí, el reino inaugurado, pero todavía no el reino consumado. O sea, el sí, pero todavía no. Entonces, mire, ya estamos, ya estamos. Ya se nació por la palabra, pero ahora necesitamos ser rápidos para oírlo, porque al oírlo vamos a recibir unos beneficios en nuestro diario vivir. O sea, la enseñanza que habló Jesús. Vamos a ser direccionados, corregidos, instruidos, formados, capacitados. Miren lo importante de lo que les estoy diciendo. Primero, el oír la palabra con prontitud, con rapidez, como dice Santiago, nos produce fe. Así que la fe es por el oír. Oír. ¿Y el oír? Mamá. Por la palabra. Por la palabra de Dios. ¿Se parece a lo de Santiago?
Ah, no. Ese rápido para oír, oír que la palabra de Dios hizo que la palabra de Dios rompiera el oído. Y al romper el oído, la palabra de Dios entró en nuestro corazón. Y al entrar en nuestro corazón, ¿qué produjo? Sí. Fe. Fe. Por eso usted hoy puede decir, creo. O si no, usted no la cree. Amén. Y todo se dio por estar pronto para oír. oír. Pero no solo produce fe. La palabra de Dios, cuando la oímos y estamos prontos para oír, como están en esta mañana ustedes y como han venido a los cultos, trae paz y tranquilidad. Proverbios capítulo 1, versículo 33. ¿Cuántas veces usted ha venido afligido, angustiado y agobiado? Muchas veces. Y en medio del culto, el servicio, Dios trae una palabra. Y usted dice desde su asiento, eso era para mí. Dios me está hablando. Y usted dice, pero, o esta pregunta, ¿y el pastor era que le contaron? No, al pastor nadie le ha contado nada. Sencillamente el Señor, a través del Espíritu, es el que habla en la vida del que se pare aquí, sea el pastor o el hermano que se pare. Amén. Y cuando Dios habla, pues hermanos, Dios conoce. Él conoce todo, lo más íntimo de nuestro ser, lo más profundo de nuestra vida. Él lo conoce todo. Y Él sabe cómo vienes a la iglesia. Él sabe lo que te pasa y lo que estás viviendo. Él sabe tu aflicción. Y Dios sabe cuando necesitas, así sea una sola palabra dentro de todo el culto que te dé fortaleza. Pero esa fortaleza puede llegar, ¿cómo? Oyendo la palabra. Por eso lo importante y por lo que me preocupa cuando no vienen hermanos a la iglesia. Porque si Dios está dando una palabra de fortaleza y ese creyente X no vino, pues la pregunta es, ¿él escuchó la palabra? No la escuchó, ¿cierto? Y si no la escuchó, ¿cómo me fortalece? Por eso que Dios ese ya estaba mandando, no me fortalece. Eso es como que una persona lleve tantos días sin comer. ¿Y qué pasa si una persona no come? ¿Qué le pasa al cuerpo? Se debilita. ¿Y qué necesita la persona para fortalecer su cuerpo? O sea, tomar fuerza otra vez. Alimento. Comer. Y resulta que le dicen a la persona, mire, usted lleva 8 días sin comer, y resulta que en tal lugar van a dar tremenda comida, lo esperamos a tal hora. Y otros van, pero esa que le dijeron no llegó. ¿Será que lo que comieron ese día, esa noche, a la persona allá en el plato rico, ese que lleva tanto día en comer allá en la casa, que no fue, le dio pereza, va a decir, oh, me siento lleno, oh, siento fortaleza? No, no me comí la comida. Lo mismo pasa en la iglesia. Mas el que me oyere, dice el Señor, habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Trae paz, trae tranquilidad, trae confianza por oírlo a Él. Amén. Amén. Pero no solo fe y paz y tranquilidad, sino que oír la palabra de Dios atrae sus bendiciones. Pero, ¿por qué digo atrae? Más bien entendemos cuáles son sus bendiciones y por eso las podemos percibir para nuestra vida. Deuteronomio capítulo 28, versículo 2. Y vendrán sobre ti, ¿qué? Bendiciones. Todas estas bendiciones, escribió Moisés al pueblo. Y te alcanzarán. Pero, ¿cuándo los iba a alcanzar a ellos, en el contexto de ellos? Al pueblo de Israel. ¿Cuándo? Cuando oyeren. Oyeren. Cuando escucharan la voz de Dios. Si oyeres la voz de Jehová, tu Dios. O sea, el oír la voz de Dios en este entonces, Moisés les está diciendo, va a traer sobre ustedes bendiciones que los van a alcanzar por oír lo que Dios tenía para ellos. Pero lo mismo pasa a nosotros. ¿Cuántas cosas están escritas en la palabra que Dios nos dice que tiene para nuestras vidas? Pero las personas por no leerla y no escucharla no la saben. Vea, hermano, ahorita que estoy estudiando lo que estoy estudiando, me estoy dando cuenta apenas en una semana y media. La cantidad de cosas a las que nosotros por desconocer no hacemos.
Y lo que me voy a dar cuenta de aquí para me queda es tiempito yo, si Dios me da la vida. Y para lo mismo. ¿Usted sabe cuántos derechos tiene usted por ser humano en y vivir y ser parte de un Estado de Derecho social? ¿Usted sabe cuántos derechos nos albergan a nosotros? Y nosotros no lo sabemos. Y por no saber qué pasa cuando una persona no sabe cuáles son sus derechos en una sociedad, Los no lo puede reclamar. Los violentan, sí, mantienen violentándolos, pero no puede hacer nada porque como no sabe, no hay nada. Eso es como cuando uno cada ratico ve los videos de Facebook que lo paró cierto personaje de la ley, ¿sí? no conocen los derechos. Sea el de azul con blanco o el de verde, lo para y la gente, ay, qué injusticia y vedurías y yo no sé qué. Y claro, hay muchas cosas uno dice, Dios mío, pero eso, uno que no sabe nada de eso dice, pero qué injusticia es eso ahí. La otra vez vi un videito de un policía para una persona y aquí les va. Igual cuando me va enterando yo les voy soltando una. Pero entonces me enteré porque me fui a buscar la ley que decía eso. Y un policía registrando a un muchacho le mete la mano en el bolso. Y el muchacho, venga, venga, señora gente, aquí en Calibuedo. Pero ¿por qué hace eso? Usted no puede hacer. Y el policía bravo decía, ¿dónde dice que no puedo hacerlo? No, eso, la ley, ¿dónde está escrito? Y yo era por el video que me metí en el video, y yo decía, "Ah, metete en internet, que era pues, ve". En internet está toda la ley, hermano. Ahí usted busca y ahí le aparecen todas las leyes, los artículos y todo. Y entonces yo me fui y la averigüé. Y claro, hay una ley que la requisa sí se puede hacer, obviamente. El ciudadano lo que tiene que hacer es, ya si él le autoriza, es diferente, su autorización. Pero lo que normalmente es, el ciudadano abre y saca todo y le muestra. Pero no está autorizado ningún policía, por muy policía que sea, a meter ni en el bolso ni en los bolsillos de su pantalón su mano. No pueden hacerlo. De hecho, eso se ha prestado para muchas cosas que han pasado, que les meten cosas. No lo pueden hacer. Y el policía bravo. Y yo decía, por no conocer una ley, ese ciudadano se le violentó un derecho. ¿Cierto? Por no conocerla. ¿Y dónde está escrita esa ley? En los códigos. La Constitución. La Constitución es la ley, norma de normas, pero los códigos son los que muestran en cuanto, por ejemplo, al tránsito, a la policía, la manera de realizar, ya irían los procedimientos policiales, códigos de tránsito, ya respectivo a qué área nos estemos refiriendo. Pero como él no lo leyó y nadie se lo dijo, no lo escuchó, está sano. Yo ahorita lo que estoy estudiando me voy a dar cuenta de muchas cosas. Y como me voy a dar cuenta de muchas cosas, cuando yo vaya por mi calle y pase alguna arbitrariedad, ¿qué puede pasar si yo ya la escuché y la leí y sé que tengo un derecho que me lo están violentando? ¿Qué puedo hacer yo? No puedo valer mi derecho. O sea que eso termina siendo un beneficio para mí, ¿cierto? Y peleo. Ayer me di cuenta, hermano. Hay lugares, empresas, conjuntos residenciales. Ayer me estaba enseñando un profesor de Derecho Civil lo siguiente, decía, hay manuales de convivencia en los colegios. Y uno dice, wow. Claro. Y entonces un manual dice, con lo de la libertad de expresión hoy en día, no pueden ir los muchachos con el pelo pintado, un ejemplo. Eso dice el manual de convivencia. Y es la norma de la institución. Y entonces ven al muchacho, la muchacha con el pelo pintado, ya el coordinador la llama y lo echan. A mí me pasó eso. Me pinté el pelo en décimo. Y me echaron. Y lo echan. Y entonces ellos apelan, no, el manual de convivencia es, y claro, la norma de ellos. Pero si la persona sabe sus derechos, el manual de convivencia no está por encima de la Constitución, que es la norma de normas. Claro. Y va y mira la Constitución y ve que en la Constitución hay unos artículos que no me los sé en este momento, pero ayer los decía el profesor, que hablan de la libre expresión. Y como ese artículo habla de la libre expresión, la persona puede, en este caso, imponer una demanda Por violentar su trabajo. por violentar su demanda a una institución. Ya sea un profesor, es una denuncia, no es lo mismo demanda que denuncia. Bueno, la cuestión es que lo hace y cuando van y miran, puede ser la institución que sea, tienen que restablecer el derecho. Porque ningún manual de convivencia está por encima, ni un conjunto residencial, nada por encima de la Constitución. La Constitución es la norma suprema dentro de nuestro
Estado colombiano. No pasa en la palabra. La palabra de Dios es la norma suprema, soberana que Dios ha dado. Aquí la última palabra la tiene el pastor. Aquí la última palabra la tiene la organización X, o lo que dijo fulano, sultano, o X. La última palabra la ha dado Dios. Y está en la palabra. Cuando oímos esta palabra, sabemos nuestros derechos, sabemos nuestros beneficios, nos enteramos de las bendiciones que Dios tiene para nosotros y al enterarnos accedemos a ellas por oír la palabra. Pero el cristiano que no la está oyendo puede ser cristiano. Se está privando de muchas bendiciones que Dios tiene para ese cristiano por no oír la palabra. Amén. Amén. Pero no solo esto. ¿Cómo les parece que para poder nosotros recibir el Espíritu Santo fue necesario oír la palabra? Gálatas capítulo 3, versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por oír con fe? Por oír con fe. Entonces, ¿el Espíritu Santo se recibe por las obras de la ley o por el oír con fe? Por el oír con fe. ¿Y oír con fe qué? Cuando dijo ese predicador, La recibe, palabra. recibe. ¿Eso? No. No, eso es palabra. O por decir ese predicador que le llamó y dijo, vas a repetir conmigo, yo quiero recibirte, entra en mi corazón, porque hoy lo decreto, porque hoy lo declaro y lo afirmo, como el punto, mira, ¿no? ¿Eso es oír la palabra? No. No. Es oír la voz de un Señor que está diciendo, repita conmigo eso. Claro. Por eso no se recibe el Espíritu Santo. Hay otros que ya la moda en un cierto lugar era, repita conmigo, y comenzaban a hablar en lenguas. Entonces los otros estaban hablando en lenguas y asociaban las lenguas con el Pentecostés y ya, reciben el Espíritu Santo. No, es por oír con fe la palabra. De Dios. Esa palabra que por su voluntad Él trajo a nuestras vidas y nos hizo nacer de nuevo. Pero no solo esto, hermano, miren qué bendición. Esto que les estoy hablando de las bendiciones. Amén. Amén. ¿Sabe otra? Aleja la ira. ¿Quién quiere la ira de Dios sobre su vida? Levante la mano. Nadie. No. Y entonces podemos decir, no, pastor, pero se equivocó. Ya la ira de Dios se alejó porque Cristo recibió toda. Sí, Cristo recibió toda la ira en su humanidad, en el Calvario. Cruz del Y Calvario. nos alejó de esa ira, de juicio. Pero venga, le digo, eso no quiere decir que el Señor no se aire, no se enoje con sus hijos. O verá que usted con sus hijos, ¿usted ama a sus hijos? Claro. ¿Y no se enoja con ellos? Claro, hay que reprenderlos. Y de vez en cuando correíta, ¿cierto? Claro. Y dice la Biblia que el padre a quien ama disciplina, así Amén. mismo el Señor hace con sus hijos, los Así disciplina. es, pastor, amén. Y entonces usted y yo, ¿cómo vamos a andar? Como esos hijos rebeldes que le están sacando las canas a los papás antes de tiempo y los tienen en trasnochos y esos padres lloran y miran la hora y dónde está mi hijo y le dicen, mi hijo haga esto y Dios y los contestones, malcriados, ¿así vamos a hacer nosotros con Dios? No, porque nosotros tenemos un Padre que es santo y que nos da todo el tiempo una instrucción cómo debemos vivir. Entonces, ese enojo del Señor o esa ira que Él puede aplicar en ciertos momentos sobre nuestra vida para corregirnos fuertemente, porque, oiga, hermano, el hecho de que seamos sus hijos no quiere decir que no nos va a corregir. Y recuerde que la ira de Dios es santa. ¿Qué cosa, no? En nosotros no es santa. En nosotros es una obra de la carne. Pero en Dios es santa. Es más, la ira es un atributo de Dios. Amén. 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 Así como la santidad y el amor es un atributo de Él. Amén. ¿No dice la Biblia acerca de caer en manos del Dios vivo? Ay, el que cae en manos del Dios vivo. Horrenda cosa. Horrenda. Es que ahorita estamos viendo la faceta de nuestro amado Señor. Gracias, Señor, por eso. De su gracia y amor. Pero espere que Él venga. Espere que Él vuelva. La ira desatada de Dios. No, ay, sí. Yo le digo, hermanos, que Qué miedo. esas cositas que se dice Rusia con Ucrania y que Estados Unidos y que hágale pues mandamos
No es nada. Irán y para- Es tan tremendo, Ya. es tan tremendo que la Biblia dice que solamente con el poder de su boca, palabra, espada, la palabra, los va a destruir Imagínense. al final a sus enemigos. Ay, ay, ay. Mira lo que dice. Aleja la ira. Jeremías 26:3. Quizás oigan, oigan, pronto para oír, rápido para oír, oigan. Y se vuelva cada uno de su mal camino. Y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. Bueno, esto tiene un contexto real, literal en su momento. También tiene un contexto redentivo, que es lo que nos pasó, oímos, y ya no viene ese mal eterno que es perdición eterna sobre nuestras vidas, pero también tiene un contexto aplicativo, y es nosotros en nuestro diario caminar oímos la palabra de Dios, y cuando oímos lo que Él nos dice, en muchas ocasiones nos corrige, nos dice, vea, deje de hacer lo que está haciendo. Y cuando dejamos de hacer lo que estamos haciendo, que a Dios no le agrada, ¿qué hacemos? Prevenimos que el Señor desate sobre nosotros, ¿qué? Disciplina, corrección fuerte por su ira o su enojo, por decirlo así. Amén. Amén. Hoy la palabra de Dios, vea qué bello, nos permite aprender de Él. Solo con oír. Deuteronomio capítulo 4, versículo 10. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme al pueblo, el pueblo, para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán, porque cuando se oye se aprende, para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Se oye, se aprende y se enseña. Se oye, se aprende y se enseña. Entonces, oír la palabra nos permite aprender de Él. Por eso usted está aquí. No solo oyendo, sino aprendiendo de Él para enseñarle a otros. Y por último, nos ayuda a corregir el mal camino. Muy parecido a lo que vimos en el versículo anterior de Jeremías, pero el mismo Jeremías capítulo 23, versículo 22. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y yo lo habría hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Eso lo estaba diciendo a los que les transmitían la palabra al pueblo. Gracias a Dios aquí les estamos transmitiendo palabra continua al pueblo, ¿cierto? Amén. ¿Para qué? Para que el pueblo pueda oír lo que Dios habla, y lo que tenga que corregir, el pueblo lo corrija. Esto nos da paso al segundo encabezado, y lo he titulado mansos para oír la palabra, perdón, mansos para recibir la palabra de Dios. Primero es prontos para oír la palabra. Segundo encabezado, mansos, no mensos, mansos, para oír, perdón, para recibir la palabra de Dios. Versículo 21 de Santiago 1, en donde estamos estudiando. Así que quiten de su vida, ¿qué? Todo lo malo y lo sucio, Y acepten, con humildad la palabra de Dios. mire, acepten con humildad. Ahora no, igual me servía. Lo mismo, ahorita volvemos allá. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí, aceptar, recibir, con mansedumbre, humildad, mansedumbre, lo mismo. La palabra que implantada, la cual que puede salvar vuestras almas. ¿Con qué conectan esto? ¿Qué les recuerda? Implantar la que ya escuchó. Ajá, la que se implanta. Pero mire, la cual puede salvar vuestras almas. Oír y la vuestra. Ajá, ¿y quién dijo eso? Con Isaías. Isaías dijo, inclina vuestro oído para oír lo que el Señor habla, y vivirá vuestra alma. Es lo mismo. O sea que aquí Santiago de alguna manera está citando Isaías de una manera implícita, no explícita, implícita. Está citando a Isaías.
Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Aquí Santiago muestra la manera correcta de recibir la palabra que viene de parte de Dios. Y digo la manera correcta porque hay maneras incorrectas también. ¿Ustedes qué creen? El hecho de venir una persona, sentarse en una silla como estas, estar 1 hora y media en un culto como este, todos están oyendo la palabra de Dios. A veces no. No. Y no porque se tapen los oídos. Una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Cuando hablamos del oído, desde un sentido teológico bíblico, nos referimos más a esa parte interna y que va al alma. Cuando nos referimos a una escucha o a escuchar, nos estamos refiriendo más a ese oído, pero como órgano. Así se dice, ¿no? El órgano, el oído Sí. natural por el cual escuchamos. Muchas veces nosotros solo escuchamos, mas no oímos a Dios. Escuchamos un mensaje, escuchamos un sermón, escuchamos una prédica, pero no oímos nada de Dios. Y no oímos nada de Dios porque cerramos nuestro corazón. No oímos nada de Dios porque no hay humildad en nuestro corazón. No oímos a Dios hablar quizás porque no hay mansedumbre en nuestro corazón, sino que quizás a veces podemos venir predispuestos. ¿Con qué? Con malicia. No inmundicia. No voy a hablar de inmundicia. Ya inmundicia es el que viene, pero ¿cómo viene? Del mundo. Claro. El que viene a oír la palabra, pero su corazón está cargado de inmundicia, pecado, y ese pecado y el corazón no arrepentido no le permite oír a Dios. Le permite escuchar una prédica, pero no oír el mensaje que Dios tiene. Eso en cuestión del que viene cargado del mundo del pecado. Pero la malicia, aún a nosotros mismos como creyentes, nos puede jugar una mala pasada. Y llaman la malicia indígena, ¿no? Todo tiene unas raíces, ¿no? Tiene malicia indígena. Y yo vivo a Henry. También. Sí, todos vivamos a Henry. Ok, esto también es discriminación. Lento para mirar. Lento para mirar. Oiga, lo que está diciendo Santiago es, cuando nosotros tenemos cierta malicia, esa malicia no nos permite con mansedumbre y humildad recibir lo que se está hablando de parte de Dios. Y si no nos permite esa malicia y la falta de humildad en nuestro corazón, recibir lo que Dios nos esté hablando, pues esa palabra que se está entregando no va a ser implantada. Y ya no hablo palabra para que viva el alma, porque aquí el primer punto es vivir el alma. Ya estoy hablando es con el que ya vive en Cristo. No va a poder ser implantada para que traiga fruto a su tiempo. ¿Me estoy haciendo entender? Amén. La manera correcta, tanto del que viene apenas a conocer a Cristo, es un corazón arrepentido. David, ¿qué dijo? El corazón contrito Y humillado. y humillado. ¿Sí ve? Humillación. No despreciarás tú, oh Dios. Puede ser el pecador más pecador, pero si vienen con estos elementos, contritamiento, Y humillación. contrito y humillado, Dios no lo va a despreciar. Amén. Y ese corazón contrito y humillado está abriendo paso a lo que se llama mansedumbre y humildad. Y cuando viene la mansedumbre y humildad, la palabra que está oyendo, no solo escuchando, sino oyendo esa persona, va a entrar al corazón, se implanta y como no está en Cristo, le va a hacer nacer de nuevo. Va a traerle vida a su alma. Pero ahora, la otra parte, el cristiano, que ya es hijo de Dios, que ya la palabra, como decía Santiago en el capítulo 1, versículo 18, por su voluntad nos hizo nacer de la palabra de verdad, ya tiene que tener el segundo elemento, humildad, mansedumbre. ¿Para qué? Para recibir lo que Dios está hablando. Han pasado muchos casos de cristianos en diferentes lugares de iglesias, lo he escuchado hablar, que, me la tiraron. No, aquí no se la tiramos a nadie. Eso pasa en todas las iglesias. Me la tiraron. Como lo que decía ahorita, ¿cómo me dio cuenta? Yo la otra vez, a cierta persona, cuando predicaba, yo empezaba a predicar. Yo empezaba a predicar y cierta persona, entre los asientos, comenzaba a mirarme y me miraba así.
Voy a decir bravo o brava, para que no saquen conjeturas. Pero me miraba así. Uy, Yo creo que pensaba, el pastor la está tirando. No. ¿Sabe qué es lo que sucede? No había humildad para recibir lo que Dios está hablando. amén. Ahora, ojo, no es solo lo que habla el pastor. Yo ahorita que dije, aquí no es el pastor, no es la organización, es Dios. Es para lo que hable. Ahora no tuviera aquí como un natecito y digo, no, pues vamos a dejarlo ahí, que hable ahí. El que se pare a hablar aquí, creemos y oramos que se para de parte de Dios. Y escúcheme bien esto, así sea una palabra de 2 sílabas unidas, que diga, puede ser la que el alma de algún creyente necesita. Amén. Y tenemos que tener humildad para recibir lo que Dios está hablando, de que Dios use en este lugar. Tenemos que tener humildad, mansedumbre, recibirlo. Amén. Amén. Porque eso hace parte de la vida de nuestra alma. Y les doy un consejo, hermanos. Y ahorita que los discípulos encargados están haciendo su labor muy bien, los felicito. No pretendan escuchar a los discípulos de manera académica aquí, ni de maneras técnicas. Que lo pueda hacer, hermano Henry, yo veo que está estructurando mensajes muy técnicos también, muy expositivos, muy bien. El que no lo puede hacer, solo sabe que tiene que orar y orarse a las rodillas, clamarle a Dios, pedirle a Dios. ¿Por qué? Sabiduría. Palabra. Porque yo me imagino que el que para aquí solo quiere decir, Señor, habla tú. Amén. Y nosotros, los que estemos allá, vamos a recibir con mansedumbre, con humildad, lo que Dios vaya a decirnos. Porque a veces el mensaje no es todas las palabras que el predicador está hablando. No. En todas las palabras que el predicador habla, está el mensaje implantado. ¿Me hago entender? Y a veces puede constar de una estrofa, una oración o una palabra. Y ¡pah! Dios habló. Y a cada uno le habla por separado. Amén, Claro, amén, amén. amén, así es. Pero para recibir esto, necesitamos Humildad. humildad, mansedumbre, porque estamos oyendo la palabra de Dios. No importa, bueno, sí importa, el que se para en un lugar a predicar, sí importa, pero si lo hablamos de aquí, el que se pare aquí es porque Dios está probando para que se pare. ¿Ven? Amén. No importa si no es el pastor, si no es fulanito, un pastor invitado, porque a veces hay iglesias que son felices para ir a oír recibir, es cuando el pastor predica. Dios usa a quien le quiera usar. Amén. 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 Pero para recibir esta palabra necesitamos ser mansos. Y esto, antes de pasar a obedecer, que es el tema, oír, recibir y obedecer, ¿cómo les parece que se introduce algo en la mitad entre recibir y obedecer? En la mitad hay introducido algo que vi y vi que decirlo. Y es el tercer encabezado de este mensaje, titulado El peligro del autoengaño. El peligro del autoengaño. El peligro del autoengaño. ¿Qué quiere decir autoengaño, hermanos? Que se engaña a uno mismo. Se engaña a uno a sí mismo. Ujú. Uno mismo está engañando. El peligro del autoengaño lo vemos en el versículo 22 al 24. Leamos. Pero sé hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándoos. Engaño. A vosotros mismos. A vosotros mismos. Autoengaño, ya está. Sí. Porque si alguno es oidor de la palabra, Pero no hacerlo de ella. pero no hacedor de ella,
Este Es semejante es semejante al hombre que se considera en un espejo. ¿Y qué dice? su rostro natural. Verso 24. Se considera en el espejo. Está mirando y está peinando. Porque él mismo, así, porque él se considera a sí mismo y se va. Pero ¿qué pasa? Luego se olvida. Luego se olvida. O sea, el que no es hacedor de la palabra, está diciendo Santiago, es como el hombre que se mira en un espejo, miró, terminó de acicalarse, se va. Y cuando va caminando para allá, ya se olvidó cómo estaba. Se olvidó. Así está comparando Santiago el que no es hacedor de la palabra que oye. En otras palabras, el que no la recibe. Porque la está escuchando, pero se va y ya no se acuerda nada de lo que tenía que acordarse para su vida, su alma y la nutrición de su alma. Eso es lo que está diciendo en otras palabras. Pero pareciera que esto le quedara solo ahí. No, esto es más delicado de lo que parece. Santiago está dando el ejemplo del espejo, de que se mira, se va y se olvida. Pero mire lo que la Biblia en sí enseña referente a lo que estoy hablando. Oír y no hacer la palabra. Oír y no obedecerla. Oír y no recibirla para hacerla, porque está diciendo, pero sean hacedores de la palabra. Hagan lo que la palabra dice en el versículo 22 y no tan solo oidores, porque si solo somos oidores y no hacemos lo que estamos oyendo, porque no lo estamos recibiendo, nos engañamos a nosotros mismos. Autoengaño. El peligro del autoengaño. ¿Y dónde está el peligro del autoengaño? Aquí. San Juan capítulo 8, versículo 47. ¿En qué es de Dios qué? Palabra de Dios. Palabra de Dios. Oye. No es de Dios. Y la palabra fue implantada y por su voluntad nació de él, pues va a oír lo que Dios tiene para decirle. ¿Cierto? Sí, amén. Pero ¿dónde está el peligro de esta situación? Sigue diciendo, por esto no la oís vosotros, y él estaba hablando a un grupo en especial, Jesús les estaba hablando, y les dice que ellos no la oían las palabras de Dios. ¿Por qué? Porque no eran de Dios. Porque no eran De Dios. de Dios. O sea que el que no oye la palabra de Dios, ¿qué se puede decir? No es de Dios. No es de Dios. El que no oye la palabra de Dios no es de Dios. Y no tanto, vuelvo y lo digo, no es porque, yo no quiero escuchar un culto, no. Es porque hay personas que solo escuchan prédicas, no oyen palabra de Dios. Y así intento y digo, pero ¿por qué? No. Hay grandes teólogos, buenos teólogos que estudian la ciencia, ciencia de todo lo que tiene que ver con la palabra y Dios. Es chistoso la ciencia estudiando a Dios, pero y por ser muy buenos teólogos no quiere decir que son de Dios, ni que conocen a Dios. Hay comentaristas, es más, hay personas que se declaran satánicas, otras que declaran ateas abiertamente y conocen Biblia tremendamente. ¿Sabe qué hacen? Estudian la Biblia para ellos contradecir lo que el cristiano dice. Escuchan prédicas para poder tratar de mirar dónde están los errores de los predicadores según ellos y decir, por eso Dios no existe. Sí, para contradecir. Mire, pueden leer Biblia, pero no están oyendo a Dios. Pueden escuchar prédicas, pero no están oyendo a Dios. ¿Por qué? Porque no son De Dios. de Dios. Pero mire lo que dice el mismo Juan, en el capítulo 18, versículo 37. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tu rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, Oye mi voz. oye mi voz. Por eso digo, mis ovejas oyen mi voz. Cuando oímos la voz de Dios, dele gloria a Dios. Amén. Cuando sientes y sabes que Dios te está hablando, dele gloria y gracias a Dios. Porque eso quiere decir que eres de Dios. Así no lo sepas todo, Él está en un proceso, pero eres de Dios. Pero como si fuera poco, el no oír, dijimos, es porque no es de Dios, ¿cierto? El que no oye.
Como si fuera poco, el que no oye la palabra de Dios viene a condenación. Juan 5:24. Qué delicado esto, ¿cierto? De cierto os digo, el que oye mi palabra, que estamos viendo el que no oye, y cree que me envió, ¿tiene qué? Eso ya lo explicamos, yo lo enseñamos. Eterna. Y no vendrá, A condenación. más ha pasado muerte todavía. O sea que, ¿qué es lo contrario a no oír? Condenación. Ahí está. Lo contrario a no oír la palabra de Dios es que no va a creer y se va a condenar. ¿Qué dice el Señor cuando les dijo en la gran comisión registrada por Lucas o Marcos? Y predicar el evangelio. Lucas. Marcos. Predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo. Salvo. Mas el que no creyere será Condenado. condemnation. ¿Y por qué no cree el que le predicó? No oye Porque la no oyó la palabra de Dios. la palabra de Dios, y al no oír la palabra de Dios no lo siguió. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. El que no lo sigue es porque no oyó la palabra de Dios. Pero no es que predicó. No, yo no estoy diciendo que no le predique. No la pudo oír, No, no. aunque él predicó. Tremendo eso, ¿no? Yo les conté a ustedes de casos que me han pasado de que he predicado la palabra y termino después de 3 horas, no entienden nada. Ahora, tampoco eso define que es que no es de Dios, se perdió ya eternamente. Hasta el último día es que se va a saber, porque puede que otro llegue y le explique y dio un uso y le abrió corazón y entendió. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Predicar, predicar, predicar y no dejar de predicar. Hasta ver qué va a pasar. Pero igual, no va en nosotros el mirar qué va a pasar. Es la voluntad de Dios y lo que Dios hace está bien. Amén. Pero, bueno, esta está fuerte, ¿cierto? El que no oye pasa a condenación, ¿cierto? Está fuerte, ¿cierto? Pero mire esta otra. Zacarías capítulo 7, versículo 11 al 13. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no. Oír. Aquí están las dos. Esperen. Escucha y oído. Aquí ya están las dos acciones. Esta fue más brava. Escuchar es que no quisieron llevar el órgano, el oído, al lugar donde estaban hablando. Y dice, taparon sus oídos. Una señora, una vez cuando yo estaba predicando a San Luisito, recién empezando con mi esposa, recuerdo que pasó de paro, tapó los oídos y me decía que esperaban, chico. Eso es esto más o menos. Pero miren lo que pasa y dice, y taparon sus oídos de la escucha para no oír. Ahí ya el mensaje. Pero, y pusieron, digo, su corazón como diamante. ¿Qué quiere decir diamante? Duro. Duro. Dios me responde. Venga, yo le hago una pregunta. Al que se complace en su mundo de pecado y está sin Cristo, y su vida continuamente está en pecado, no ha aceptado a Jesús, no camina en pro de Cristo, su vida es una vida en el hogar desordenada, vidas maritales, no unión legal, lo que llamaríamos de su, ¿cómo se llama? Unión libre, que eso no es ante los ojos de Dios bien visto, eso es pecado, se llama fornicación, vidas de mentiras, vidas de todo eso, y esas personas van y oran en la noche, porque lo hacen, y le piden a Dios. Y usted los escucha, yo hablo con Dios. Yo pregunto, ¿realmente Dios está escuchando esta oración? No, no creo. Engáñase. Eso es un autoengaño. Engaño. Por eso el cabezado nos da pie a este. Se están autoengañando a sí mismas esas personas. Porque lo que dice la Biblia es todo lo contrario. Como no escuchan, pero ¿cómo es que no escuchan? No, es que no se están alejando del pecado. Viven continuamente. Imagina a alguien que su habitación fornica. Y después de fornicar, una persona que no está casada, fornication, con el mismo con el que fornica, dice, comámonos de las manos. Y antes de que algunos dormidos, oremos. Para que Dios nos ayude en los proyectos. Venga, eso suena bonito en el papel,
pero no es tan bonito. Eso es abominable ante Dios. Porque Dios va a decir, ¿qué? Ahora, no es que Dios está pagando la tabla y no sé, Dios todo lo ve, todo lo sabe. Y Dios está escuchando lo que supuestamente están diciendo. La cuestión es que con Dios pasa lo mismo. Escucha, pero no oye. Tremendo, ¿no? Claro. Tal cual. Dios escucha esa oración, pero dice, no lo oí. Yo no lo oí. ¿Por qué? Porque no son obedientes a mí. ¿Por qué? Porque no me oyen a mí. Y como no me oyen a mí, clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. Y Proverbios 28:9. El que aparta, Tu oído. venga, y aparta sería como un antónimo Te aleja. de pronto. Porque el otro es rápido. El otro es rápido y este es apartar lejos, Lejos, sí, sí. lejano, lento. El que aparta su oído para no oír la ley, o sea, la palabra de Dios, Tu oración su oración, también es ¿qué abominable. dice? También es abominable. También es abominable. Ay, ay, ay. Aunque tenga cuidado con esta información que está recibiendo, ¿no? Porque entonces te va a ir a la calle y le dice a alguien, claro, usted ni ore porque Dios ni lo escucha, te pueden pegar en la cara. Uy, no, claro. Una vez yo estaba en una casa y estábamos en una temática de esto y yo hablé algo parecido. Y una señora que estaba ahí se enojó conmigo. Me dijo, usted me está diciendo a mí que Dios no me escucha. Yo le dije, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que al pecador Dios no le escucha. Y la oración es abominable ante él. Usted se considera pecadora y era callada. No puede ser. Porque es que ese es el problema, hermano. Usted no tiene que juzgar a nadie. Y de hecho Dios no nos mandó a señalar ni juzgar a una persona. Usted solo predique. La palabra se encarga de juzgar. Claro. La palabra se encarga de libertad. La palabra se encarga de todo. Porque es la palabra de Dios. Como el juez. La ley. Ayer, el que nos está enseñando derecho civil fue juez de la República, ya está pensionado. Fue juez de Palmira, el municipal, yo no sé qué, señor, es que sabe más que un tremendo. Y nos decía que tuvo un caso en donde él dijo, me dio tanto pesar, pero como juez me tocaba aplicar justicia y ley. Y le tocó mandar una sentencia y una condena a una señora que no tenía nada que ver. Miren la historia que contó rápidamente. El hijo compró un carro. Compró un carro. Pero el hijo no podía poner el carro a nombre de él. Y le dijo, mamá, como cuando yo compré una moto, mamá, ¿se acuerda? Déjeme poner la moto a su nombre. Mi mamá en entonces me puso el carro, allá la y yo mismo tipo. El muchacho compró el carro, no podía a su nombre, y la mamá, "Vale, hijo, pero era el muchacho". Y un día iba el muchacho para Candelaria. Creo que era, no, Pabuga, era Pabuga, yendo a Pabuga, y atropelló a una persona. Ay, Un accidente de tránsito. Y en ese accidente de tránsito, esa persona atropellada perdió las dos piernas. Jesús, bendito. Y resulta que no tenía seguro el carro. Ah, No tenía seguro el carro. Entonces, los familiares y el afectado demandaron. claro. Bueno, denunciaron. Una denuncia. Ante un juez civil por responsabilidades civiles. ¿Qué hizo el juez? Era el profesor de nosotros. Recibe todo, mira la cuestión y dice, no, pues claro. Y este muchacho iba a tal, pues la culpa de él. El seguro, no tiene seguro, tiene que pagar. ¿Y qué hizo? Condenó y sentenció. Pero la condena y la sentencia que él da era que la propietaria del carro era la que tenía que pagar, la mamá. Ay, qué pecado. Y cuando van a acceder a lo de la mamá tenía una casa de 3 pisos muy bonita. Con todo el esfuerzo de su vida había construido la casa de la señora. Resulta que van y miran y la casa la señora la había vendido. Claro, mientras el proceso la señora dijo, pon las pilas porque me van a embargar la casa. Claro. Vendió la casa. Como dando la vuelta ahí, ¿no? Cuando van y dicen, no, esta casa se vendió.
Entonces, la señora, los afectados fueron donde otra vez el juez hicieron apelar, sí, algo así. Este juez revisa, dice, no, ese contrato de venta queda anulado. No se puede, porque ya tiene un proceso legal y civil. Manager, ¿eso le pasó a quién? Parecido, a su abuelo. Yo me acordaba de su abuelo también, cuando accidentó en el Willy en Sevilla a una muchacha, la tumbó y se hizo aquí le tengo que coser. Y el abuelito dijo, no, ¿qué voy a hacer? Le pedían un poco, le pedían que lo 20 millones y él después intentó vender el carro y cuando lo fue a vender, no pudo venderlo. El tránsito lo tenía amarrado y está embargado por el proceso con fiscalía. No pudo. La cuestión es que esta señora, al ver de que su negocio se le dañó y le tocó hacer imagínate cómo sería el enredo ahí y volver a tomar posesión y dice nulo y los que han comprado nulo y por ordenado por un juez civil, no se puede. Ya con contratos de arrendamiento y todas esas cosas. Va la señora donde el juez, profesor de nosotros, nos contaba ayer, llorando, lloraba y el juez nos decía, vea, a mí me pasó. Yo veía a la señora y ella me explicó todo. Y yo, pero yo como juez no puedo decirle, no, sí, tranquila, señora, yo la entiendo. Por más que me partía del corazón, yo tenía que aplicar la ley. Y que le digo, sí, señora, está bien. Porque él decía, es todo lo que tengo. Mi casa. Mi hijo estuvo en el carro. El hijo no tenía cómo responder. Porque la demanda, o sea, la sentencia fue una millonaria suma para el afectado. Claro. Entonces, ¿qué hacen los jueces y todo esto? Miran, el que iba manejando el hijo no tenía nada, pero la señora era la propietaria del carro. Y eso se llama responsabilidad civil compartida. Si el que manejaba, que era el culpable, no tiene, no me preocupa, van al propietario y todo lo paga el propietario. Así no haya manejado, así no era de él, así esté en otro país, paga. Pero el dueño no tenía polvo. ¿Ah? Pero el dueño no tenía polvo. Ah, no, obvio, si hubiera tenido póliza, eso hubiera sido lo magnífico. Claro. Pero mire el problema ahí. No Y tenía él dijo, seguro. no después, y sentenció, la señora le tocó vender su casa, se quedó en la calle, por decirlo así, y pagó la indemnización pues, que tenía que Claro, pagar. porque le Entonces él nos decía, fue duro, para mí era duro, y yo decía, uy, no, que es duro, por la irresponsabilidad, decía, pues deje el muchacho, Claro. porque él tuvo la culpa. No puso a ver de que la mamá estaba en esa tarjeta, decía el juez ayer. Es lo mismo que pasa con la palabra. A veces la gente dice, no, pero hermanos, nosotros no estamos para juzgar a nadie, predicar la palabra. Es la palabra la que va a hacer todo. Nosotros nos podemos poner con corazón. Hay alguien, no, pero es que vea, yo soy un pecador bonito, pero yo oro tan bonito. Y usted sí, con corazón, ay, no, sí. Y usted está escuchando. Eso sería como si el pueblo le hecho a la señora, no, tranquila, madrecita, venga, vamos a ver qué hacemos. El único, digo, yo lo único que le puedo decir, apele, a ver si yo me equivoqué en la sentencia. Yo quiero equivocar. Lo mismo pasa. Digámosle la verdad a la gente. Y la verdad se dice con La palabra. palabra. Para que escuchen, puedan oír la voz de Dios y se aperciban. Porque el que no oye su oración, por más que ore, es abominable ante los ojos de Dios. Y por último y cuarto, un desencabezado hacedor. El hacedor, o sea, el que obedece la palabra de Dios. Versículo 25 y terminamos. Mas el que mira, observa atentamente la perfecta ley, la palabra, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de ella, hacedor de la obra, en otras palabras, obediente a la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Por eso estamos aquí, para que escuchen y puedan oír a través de una buena escucha prontamente la voz de Dios. Y al oír la voz de Dios, puedan hacedores, lo que Dios está diciendo que hay que hacer. Y al hacer, porque reciben esa palabra con mansedumbre, podamos obedecer entonces lo que Dios manda, y al obedecer lo que Dios manda en su palabra, porque lo recibimos al oír prontamente con fe, ¿sabe qué va a pasar? Somos bienaventurados.
en todo lo que hagamos. Dichosos en todo lo que hagamos. O afortunados, que significa bienaventurados en todo lo que hagamos. Póngase de pie, por favor. Espero que de aquí se vaya con mucha prontitud y rapidez, no tanto de correr para su casa, sino a obedecer lo que Dios está hablando en su palabra. Señor Jesús, te damos gracias, Señor Jesucristo, en esta mañana por tu palabra.